La temporada estival en Valdepeñas es sinónimo de actividad cultural al aire libre. Hoy nos vamos a centrar en este programa especial de nuestra tertulia semanal de índole cultural a dos actividades, una que ya hemos pasado y otra que tenemos por delante. El pasado fin de semana asistimos por cuarto año, que no consecutivo, porque el año pasado ya saben ustedes que no se pudo llevar a cabo, tuvimos las visitas teatralizadas al Cerro de las Cabezas durante 2 jornadas, viernes y sábado. Y por delante tenemos este próximo viernes pues una cita ya clásica, ultra veterana del calendario cultural de Valdepeñas, que es la limonada de versos alcaídianos del grupo artístico literario El Trascacho, en Bodegas A7, viernes día 9 a las 22 horas. Vamos a ver inicialmente un vídeo para recordar lo que fue una de las escenas más potentes y más atrayentes y más fáciles de recordar de este itinerario teatralizado por lo que fue la vida en el poblado del Cerro de las Cabezas hace 2300 años. Aquí hay una energía inmanente desde hace miles de años y ahora más que nunca hemos de pensar dónde está lo sagrado en nuestra sociedad. Oh gran madre dadora de vida, tú que portas en tu vientre la luz que nos ilumina. Oh gran madre, atiende nuestras súplicas. Las sombras se ciernen sobre nuestra ciudad. Ayúdanos sembrando la luz y la abundancia. Que el Padre Cielo te fertilice y florezca la vida. Oh todopoderosa Betatu, ilumina los corazones de los hombres que nos guían. Larga es su estirpe, emparentada con los dioses. Hazle tomar las decisiones correctas. Ilumínanos a todos en esta gran noche que parece no tener fin. Vanessa Ir, la concejala de Cultura, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. El Cerro de las Cabezas es inminente que pase a adquirir la consideración de parque arqueológico. Y en menos de 2 años, si los proyectos se cumplen y con financiación europea, tendremos un albergue en el Cerro de las Cabezas, un alojamiento. Necesariamente ambas cosas tienen que intensificar el flujo, el tráfico de personas, de visitantes, por este recinto histórico y cultural. Y como consecuencia, pues se ha de prevenir que las posibilidades de generar cultura allí pues se multipliquen. ¿Pasa eso por vuestros planes? Así es, la verdad es que será una grandísima noticia para Valdepeñas la declaración de parque arqueológico del Cerro de las Cabezas. Quien visita el cerro, ahora que estamos con todos los trámites, quien lo visita de la Consejería de Cultura, pues se quedan la verdad que maravillados, ¿no?, con la joya que tenemos en Valdepeñas. Debemos de estar orgullosos y presumir de ello. La declaración pues se hará, supongo, están con todos los temas de plazos administrativos y supongo que será a lo largo de este año. Y como bien dices, pues no solo será un revulsivo sin lugar a dudas, para la economía de la localidad.
el que en la autovía de Andalucía aparezcan unos indicadores en los que ponga Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, a 1 kilómetro, a 500 metros, esos impactos que van a recibir todas las personas que pasan diariamente esos coches por la autovía de Andalucía, pues lógicamente si lo tuviéramos que pagar publicitariamente estaríamos hablando de muchísimo dinero. Eso hará que sea aún un reclamo mayor para visitar Valdepeñas, para pernoctar en Valdepeñas, para comer en Valdepeñas, para comprar en Valdepeñas. Eso va unido también a que tendrá una promoción mayor también por parte de la Junta, puesto que formará parte de la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha y lo incluirán dentro de las diferentes campañas de promoción que hacen, y eso también es publicidad para nuestra localidad. Además podremos acogernos a diferentes ayudas europeas, con lo cual también será inversión para Valdepeñas. Hablabas de ese proyecto del albergue que tendremos también en esta legislatura. Un albergue que tiene pues por objetivo, como bien sabéis, tenemos convenios con diferentes universidades para que puedan hacer prácticas en el Cerro de las Cabezas, y la idea es también pues que esos estudiantes que vienen y que también vienen a aportar valor, no solo vienen a aprender, sino que también con sus prácticas aportan valor al yacimiento del Cerro de las Cabezas. Así que bueno, yo creo que será sin lugar a dudas una magnífica noticia para Valdepeñas, que deseamos que se produzca lo antes posible. Con el parque arqueológico se producen dos cosas. Sería la primera provincia de las 5 de la comunidad autónoma que tiene no uno sino 2 parques arqueológicos, y será el primero que no esté vinculado a una capital de provincia. Así es. ¿Abre eso el melón para que otras poblaciones soliciten lo mismo? Bueno, creo que no se dan las mismas circunstancias en otras localidades como las que se dan en Valdepeñas, porque en Valdepeñas el Cerro de las Cabezas es a coste del ayuntamiento. Tenemos un arqueólogo, tenemos un restaurador, tenemos guías, y todo eso está sufragado por las arcas municipales, con lo cual yo no sé si en otros el resto de parques pertenecen a la Junta de Comunidades y como tal están sufragados por la Junta de Comunidades. Entonces no sé hasta qué punto en otras localidades se pueda dar la misma circunstancia, y bueno, también hay que ver pues la calidad que tiene, no solo lo que es el yacimiento, sino el magnífico centro de interpretación que tenemos. Y me comentabas en tu anterior pregunta, que no he terminado de contestártela, discúlpame, que si esto abrirá a que haya más actividades en el yacimiento. Lógicamente, quizá debido a la COVID hemos paralizado un poco, pero si recuerdan, al inicio de la legislatura comenzamos con un programa de actividades, concierto de flauta íbera, cata de vinos íberos, para hacernos una idea de cómo podía ser el vino íbero, ¿no? Y otra serie de actividades que hicimos, creo recordar que también algo de poesía, y bueno, la idea es, al margen de continuar con las visitas teatralizadas del grupo artístico y literario El Trascacho, que la verdad es que tienen una acogida increíble, y que además no nos sirve solo como actividad para que disfruten nuestros vecinos y otras personas que vienen de la comarca o de la provincia, sino que también esta actividad nos hemos dado cuenta que nos sirve para que sea el reclamo, para que muchos vecinos vayan por primera vez a ver el Cerro de las Cabezas y se queden tan maravillados con lo que tenemos, para que luego programen una visita con la familia, para ya más tranquilamente, lógicamente, ver el centro de interpretación y hacer el recorrido por el yacimiento. Así que tiene una doble función, y bueno, pues las hicimos, como bien dijiste, el fin de semana pasado, tuvieron
muchísimo éxito y las volveremos a repetir este verano para aquellas personas pues, que se quedaron sin poder ir, que puedan disfrutar del yacimiento y de ese arte con el que nos regala siempre el Grupo Artístico y Literario El Trascacho. Grupo Artístico y Literario El Trascacho, buenas tardes. Buenas tardes. Isidro Fernández de la Rosa, Francisco Ramón. Buenas tardes. Moya, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo vivisteis, compañeros, por cuarto año esta experiencia de subirnos al cerro y de remontarnos en nuestra mente 2.300 años atrás, como poco, porque la vida en el yacimiento, en el poblado, se prolongó entre los siglos VI y III antes de nuestra era? ¿Una ilusión especial por volver al cerro después del paréntesis del año pasado? Pues sí, lo cierto de verdad es que una ilusión especial, porque el año pasado, después de los intentos que creíamos que se iba a poder hacer, sabéis que luego tuvimos que coger y suspenderlo y demás. Entonces, pues este año sí que ha sido muy especial el coger y trasladarnos entre 2.000 y 2.500 años, pues es algo muy especial. Ahí nos volcamos todo el grupo, que nunca el grupo participa en algo teatral, participamos, o sea, unas veces pues somos unos, otras veces somos otros, y en esta ocasión pues hasta los niños con 2 años o 1 año pues participan. Entonces para nosotros pues este año sí que ha sido algo muy especial. Hubo un debut de la nueva adquisición del grupo. Con Marco. Que tiene meses. Que tiene meses, sí, efectivamente. Moya, conduce esta actividad la arqueóloga y guía Gema Candelas. Gema Candelas. ¿Qué decir? Que sin ella esto no sería quizá posible. Pues lo has dicho tú. Ella ha sido la que ha escrito la historia, tiene otra escrita que ya lo hicimos hace 2 años también. Esta es la primera, la que hemos hecho este fin de semana, ha sido la primera historia, y la verdad que ella, no solo la forma que la ha escrito, sino cómo envuelve al público, lo atrae al cerro, y yo creo que ahí el público se queda maravillado con sus palabras y su forma de llegarnos. Muy curiosos esos paralelismos que de vez en cuando ella establece para comparar la vida hace más de 2 milenios y las comodidades actuales, quizá para poner en contraste al público entre lo que disfrutamos ahora y cómo era de dura la vida en aquellos tiempos. Tú que eras mercader. Sí, bueno, el mercader. Sí, yo soy el mercader, hago en la escena del mercado, soy el mercader... Botilcos. Botilcos, el autóctono. Y mi papel es pues que estoy controlando el mercado, donde tenemos pues los alimentos de la zona y todo eso, pero suelen venir otros mercaderes foráneos donde nos traen cosas que no conocíamos, como ámbar, azabache y otros utensilios que para aquí en los íberos no teníamos, y era la forma de conocer cosas nuevas. En base a lo que acabas de comentar y de la forma que lo plantea Gema, lo cierto y verdad es que, y de la dureza que de aquellos tiempos, por la carencia de cosas con relación a lo que vivimos ahora, también nos demuestra con muchísima habilidad los pros y contras. O sea, no todo era malo en aquella época, ni todo es bueno todo lo que tenemos, ¿sabes? Entonces, lo cierto y verdad es que con mucha habilidad, con cierto humor y tal, pues nos describe magistralmente lo que era aquella época de carencias y la época ahora en la cual hay muchas cosas superfluas que no valen para nada, pero que sin embargo estamos ahí, que parece que no queremos que se nos escape. Isidro, tú encarnas uno de los papeles, para mí, más atractivos, pese a lo breve que es el líder espiritual, religioso y moral, que es el chamán. El chamán que explica, pues cómo ve el horizonte, etcétera, y se lo explica al aristócrata, al empresario, ¿verdad? Ese momento de esa anochecida, ese empezar a esconderse el sol,
por poniente, por encima de la Acrópolis, del Cerro de las Cabezas, ese transitar de personas, ese acabar de esa manera tan rotunda, tan potente con las ejecuciones, antorcha en mano, realmente hace que nuestra mente se evada. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y es que además es que se crea una noche mágica, porque además son, y concretamente en la segunda representación, claro, que empezó, la representación empezó 8 o 10 minutos después, con lo cual se nos hizo más de noche. Y para mí me pareció apoteósico. Además, había unas nubes y demás, con lo cual la puesta de sol fue todavía más bonita. Y entonces algo muy especial, y que realmente hay momentos en que vives aquellos siglos. ¿Sabes? Vanessa, una curiosidad. ¿Es posible, hasta la fecha, de las 14 hectáreas aproximadamente que tiene el yacimiento, está excavado entre el 5 y el 10%? ¿Es posible acometer partes emblemáticas que se sabe que están ahí? Sin ir más lejos, la Acrópolis, que en la ortofoto se ve perfectamente el polígono. ¿Es posible descubrir que la arqueología haga emerger más superficie del Cerro de las Cabezas para engrandecerlo más todavía, sobre todo cuando, como comentábamos antes, va a acceder a una categoría y una consideración superior? Hombre, eso la verdad es que vamos poco a poco. Sabéis que la arqueología al final, pues como otras disciplinas, va evolucionando y va avanzando con el tiempo, y ahí seguimos un poco pues el trabajo que nos hace de asesoramiento y de colaboración del profesor Juan Blánquez de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha estado recientemente aquí en Valdepeñas con varios grupos de alumnos del máster de arqueología con el que colabora el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y bueno, pues seguimos un poco sus indicaciones y bueno, pues está trabajando en un proyecto que nos presentará próximamente. Lo decíamos al principio, ya hablando a futuro, este viernes, abriendo el fin de semana, tenemos la 47 edición, 47, de la Limonada de Versos Alcaídianos, siempre en el viernes más próximo a la conmemoración del fallecimiento del autor, del poeta, de Juan Alcaide Sánchez, del maestro Juan. Isidro, precisamente, es el coordinador del acto, y desde hace ya años existe la costumbre, para darle contenido y sentido a esta cita literaria, hermanar la poesía de Alcaide con algunos de los grandes no locales. Recordemos Lorca, recordemos Machado, y recordemos o anunciemos que este año le toca a otra autora local, que es Sagrario Torres. Sí, pues lo cierto y verdad que, bueno, yo soy el coordinador, pero bueno, soy uno más dentro del grupo a la hora de preparar la Limonada de Versos Alcaidianos, y entonces lo que sí llevamos ya años, porque claro, llega un momento que después de 47 años, pues la poesía de Juan Alcaide, pues ya la hemos leído, releído, hacemos siempre también, claro, una selección de los poemas más interesantes. Juan Alcaide estuvo vinculado a distintos poetas, por ejemplo, con Antonio Machado, con Vicente Aleixandre, tuvo bastante correspondencia y demás, y entonces, pues en un momento dado sí que dijimos, bueno, pues aparte de Alcaide, pues vamos a hermanar la poesía con otros poetas, de los cuales Juan Alcaide se identificaba, como era con Federico García Lorca, que de ahí cuando editó el libro Mimbres de Pena, con Antonio Machado también, o sea, por ejemplo, en el libro Colmena y Pozo, la poesía de ese libro es muy machadiana. Recordemos que era, con Colmena y Pozo, Juan Alcaide era un veinteañero, apenas. Sí, claro, fue el primer libro, o sea, había publicado en distintos periódicos locales o provinciales y tal, pero no había editado ningún libro. Este fue el primero, Colmena y Pozo. En él el prólogo fue
de Antonio Martín Peñasco, un célebre abogado que hubo aquí en Valdepeñas, padre y abuelo de Antonio Martín Peñasco, y nada, y bueno, y este año, pues como tú antes has dicho, hemos hecho la poesía y se ha representado con Miguel Hernández, se ha representado con Antonio Machado, con Lorca, con distintos poetas de la generación del 27, del 36, y entonces este año sí que la idea fue mía. Pensé que, por desgracia, y lo tengo que decir aquí delante de las cámaras, Sagrario Torres, que es una de las grandes poetisas del siglo XX a nivel nacional. Tuvo más proyección nacional que Juan Alcaide. Sí, sí, tuvo más proyección, pero precisamente aquí los valdepeñeros, no sé si es fallo o no, pero lo cierto y verdad es que hemos estado siempre con Juan Alcaide, el poeta de la Mancha, Juan Alcaide, el poeta de la Mancha, y a Sagrario Torres, pues se ha tenido como en un segundo nivel. Entonces, pues bueno, pues se me ocurrió, digo, creo que es un buen momento para coger y que este año pues que se compartan los versos de Juan Alcaide con los de Sagrario Torres. Yo a Sagrario Torres la había leído, pero no como ahora, que me metí un poquito más de lleno en su poesía, y tiene una poesía muy, muy interesante, además muy vigente, muy como, o sea, de cuando está escrita como una mujer adelantada a su tiempo. En muchas cosas, o sea, la forma que tiene de exponer sus ideas a través de la poesía. Entonces, creo que este año pues vamos a ver una representación bastante interesante, una poesía además muy cercana, porque lo que sí tenía también, o sea, Sagrario Torres tiene cierta poesía muy intelectual, por decirlo así, pero luego también tiene una poesía muy buena, excelente por supuesto, y a la vez más cercana, más sencilla, ¿sabes? Entonces creo que va a ser un recital poético que la gente va a salir contenta y que va a dar a conocer más ampliamente la poesía de Sagrario Torres a nivel local. La poetisa del verso estremecido. Vanessa, ¿qué representa consolidar dentro de la programación del área de cultura del ayuntamiento una actividad tan duradera y tan veterana como es la Limonada de los Osaquerianos, que llevamos conociendo? Bueno, pues yo desde que tengo uso de razón, con 14 años vi la primera, medio siglo los valdepeñeros. Hombre, creo que es una cita cultural en nuestra localidad muy importante. Además, creo que ha sabido, eso quizá lo tienen que decir ellos cómo, ¿no? Pero ha sabido el grupo artístico y literario El Trascacho, ha sabido generar esa expectación en nuestros vecinos por la poesía que sabemos que es una disciplina dentro de la literatura que quizá, bueno, pues dicen que va dirigida a un público más selecto, que no todo el mundo entiende la poesía. Yo creo que no, que hay que saber acercar la poesía, que como en toda literatura habrá autores que quizá te gusten más, otros autores que te llegue menos cómo escriben sus versos, pero ha tenido esa capacidad el grupo artístico y literario no solo de consolidarse como cita cultural en verano en Valdepeñas, sino que ha tenido esa capacidad de captar esa atención. Siempre el aforo se completa, ahora porque estamos con la COVID y los aforos son más reducidos, pero cuando no existía el aforo en los lugares donde han celebrado la limonada siempre se ha completado el aforo. Y creo que tienen tenéis una forma muy cercana de trasladar la poesía, y es un acto que yo con los vecinos que acuden les pregunto. El año pasado les preguntaba, que además yo creo que fue la primera actividad que hicimos en Bodegas A7 tras el parón que tuvimos por la COVID, ¿no? Y estábamos un poco, pues eso,
con esa intranquilidad de cómo se va a desarrollar. Bueno, fue perfectamente bien. Yo le preguntaba a las personas que acudieron a esta cita y todo el mundo salió encantado, no solo con lo que pudieron escuchar y ver en el acto, sino también con la organización que se hizo de forma, vamos, exquisita. Quiero comentar 2 detalles, ya que estaba Julián y ha comentado que es la 47 edición. Lo voy a decir un poco porque, claro, eso hay mucha gente que lo ignora. Cuando se empezó, que además fue a iniciativa de Andrés Cejudo, como prácticamente todo lo que se hacía, en la plazoleta de Valbuena había un busto de Juan Alcaide. A la parte de arriba estaba el busto de Juan Alcaide y a la parte de abajo estaba, al lado de la fuente, estaba el busto de Bernardo de Valbuena. Entonces, la limoná consistía en que unos cuantos miembros del grupo, pues cogíamos, llevábamos 2 cardenchas, las depositábamos delante del busto de Juan Alcaide, leíamos unos poemas y luego, bueno, pues nos íbamos a tomar unos vinos. Y así fue como nació la limonada de versos alcaidianos. Año 74, ¿ya la presenciaste tú? No, yo presencié a partir del año 76 o 77, no, es que bueno, sí, fue tal, pero no, yo me acuerdo que el primero o segundo año yo no participé, yo entonces era un crío, yo no sé si es que no me motivó el poder ir allí, entonces yo sé que las 2 o 3 primeras limonadas no fui. Es cierto que fui a alguna limoná a la plazoleta de Valbuena, ¿sabes? Y nada, y luego otro detalle que quería comentar, que siempre la limoná pues se complementa no solamente con la lectura de poemas, o sea, no es en plan frío decir un recital poético, no, porque siempre aquí tenemos al artista de la danza y demás. Es lo siguiente. Bueno, pues entonces no voy a decir nada, que lo diga él. Bien, decir también al hilo de lo que comentaba antes, de que el género o la manera de expresarse en verso, pues tradicionalmente, y lo dijo un poeta muy actual, Antonio Lucas, que es periodista en el mundo, que lamentablemente la poesía tiene más prestigio que lectores. Sí, totalmente de acuerdo. Es una triste realidad, pero es así. Como decía alguien muy señalado para nosotros, mientras estemos otro y yo, suficiente. Seguimos para adelante. Moya, la limonada de los alcaidianos tiene movimiento y tiene música. Este año no va a ser menos. Cuéntanos, ¿qué nos adelantas? Bueno, música, otros años suele ser con instrumentos. Este año no vamos a tener instrumentos físicos, pero danza, como le llamamos nosotros, porque tampoco somos expertos en esto, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y este año sí va a hacer 4 de los poemas, o 5, ya veremos, porque estamos todavía con los ensayos, igual hasta, pues van a ser escenificados con expresión corporal o danza, con 4 personas, compañeros del grupo, son 3 chicas y yo, y como otros años, más o menos. El acto, recordemos, son unos 50 minutos aproximadamente. Sí, entre 50 minutos, 50 a 60 minutos. Alternará poesía de Alcaide. Se irá alternando. No son 2 bloques, sino que se van entrelazando. No, porque, o sea, pensamos de hacerlo de una forma o de otra, y entonces luego hemos visto más idóneo el coger e ir alternando la poesía de Juan Alcaide con la de Sagrario Torres. Y lo de limonada, bueno, es una metáfora de que es una mezcla de ingredientes, pero también hay una realidad de que vamos a saborear la típica limonada valdepeñera, que en otras poblaciones la llaman de distintas formas y tiene alguna variante, pero aquí nos la hace alguien también muy querido en el grupo. Sí, Bernardo. Bernardo es, bueno, durante muchos años, y aquí un recuerdo para mi padre, que la hizo durante muchísimos años, y nada, luego ya después mi padre pues ya se hizo muy mayor, el hombre ya le venía larga a hacer la limonada, y entonces la empezó a hacer Manolo Alcaide, y luego ya pues se vinculó con él Bernardo López Cabello. Y ahora ya pues ya lo cierto y verdad es que Bernardo pues lleva ya también bastantes años haciendo una limonada y bastante buena, por cierto. Y la cogió el tino. Sí, el tino o el tilde. Vanessa, por último, en relación con la limonada, antes de tomarnos un descanso, medidas COVID,
repetimos, por desgracia, las mismas del año pasado. Creo que sí, creo que no nos debemos de relajar. Tenemos que seguir disfrutando de nuestro día a día, disfrutando de la cultura, apostando por la cultura, pero debemos de continuar pues, con las mismas medidas que tuvimos el año pasado. De hecho, no hubo ningún problema en ninguna de las actividades que se realizó, no hubo ningún positivo, no tuvimos ningún problema. Y yo creo que no debemos de relajarnos, aunque las cosas vayan mejor, pero creo que es mejor que no nos relajemos y que podamos seguir disfrutando de la cultura. Una pregunta también compleja, dado que el acto es mañana viernes. ¿Hay invitaciones disponibles o ya no? No hay. O sea, ya está el aforo completo. Bueno, en cualquiera de los casos, Televaldepeñas estará allí, grabará el acto, lo programará y se lo ofrecerá a través de la pequeña pantalla. Vamos a tomarnos unos minutos para visitar empresas, comercios, hostelería, etcétera. Y a vuelta de ello, de esos consejos, regresamos en unos 5 minutos, siguiendo hablando de cultura en Valdepeñas este verano. No se vayan. Vivimos por segundo año un verano atípico en el que los calendarios festivos están fuera de lugar, pero la actividad cultural segura pues siempre es bien acogida y es la mejor alternativa. Vanessa, por segundo año los criterios a la hora de programar cultura nos están llevando a ideas innovadoras que quizás sin pandemia hubieran tenido lugar o no. Las noches de bodegas a 7 nacieron el año pasado con todo tipo de disciplinas, música, teatro, literatura, etcétera. Ese mismo criterio permanece en 2021, presentaste hace pocos días la programación de julio. Es de esperar que en lo sucesivo, y mientras el tiempo lo permita, la cultura en espacios abiertos siga siendo el mejor repuesto a esa fiesta de las que no podemos disfrutar. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas podemos decir que las noches de A7 fueron un acierto. Fue una medida que se llevó a cabo pues para poder sustituir otro tipo de actividades que tradicionalmente teníamos y que debido a la situación y que había que controlar aforos, llevar unas determinadas medidas de seguridad, pues que considerábamos que podía ser una alternativa. Una alternativa que ya comentaba el año pasado en diferentes medios de comunicación que me preguntaron. Yo creo que independientemente de que la situación se normalice, creo que es un buen espacio para seguir haciendo actividades, aunque luego ya no tengamos que tener ese límite de esas limitaciones tan estrictas del aforo, de las distancias, de las mascarillas, etcétera. Incluso actores que han venido, como nuestro actor castellano-manchego Antonio Campos, que ya estuvo el año pasado y este año también ha venido con la Celestina, pues la verdad es que se ha quedado maravillado del entorno, de lo acogedor que es. Y bueno, pues a la gente le ha gustado mucho la iniciativa de disfrutar allí, que corre un poquito el aire, que se está muy bien por las noches, y como decía Julián, pues disfrutar de diferentes disciplinas culturales, teatro, música, literatura, circo, diferentes actividades. Como bien decías, presentábamos la programación de julio. La semana que viene se presentará la de agosto, la de todo el mes de agosto, y semanas posteriores pues presentaremos la de todo el mes de septiembre con diferentes propuestas, algunas muy llamativas. Esa fórmula que en algún momento se explicitó el año pasado, dado que hay una mayor demanda de actividad de cualquier tipo, sobre todo cultural, entre la población, el programar varias actividades simultáneas en espacios diferenciados para evitar las aglomeraciones,
se va a poner en práctica, se va a ensayar con ella. Sí, sí, eso también está contemplado. El disfrutar de en diferentes espacios, a la vez, como los aforos también son más reducidos, diferentes actividades o actuaciones que van dirigidas a públicos diferentes. ¿Se sigue apostando por el personal, por los grupos, por los actores, por los intérpretes, por los músicos locales? Sí. Este año también, bueno, de hecho, como habéis podido comprobar, que comenzamos con las notas del vino, mayoritariamente han sido grupos o artistas locales. Hemos tenido otros conciertos como Corazón Oxidado, por ejemplo, o los que vamos a presentar de cara al mes de agosto y de septiembre. Nosotros adquirimos un compromiso con ellos el año pasado, cuando no pudieron actuar en septiembre, de que recuperaríamos esa actuación, igual que con el resto de grupos, no solo musicales, sino de otra índole, de recuperar aquellas actividades que por la situación no se pudieron realizar, y claro que le vamos a dar relevancia y protagonismo a los grupos locales, pero no nos vamos, nuestra oferta cultural no se va a nutrir solo y exclusivamente de lo local. Tenemos que también traer otras propuestas culturales de otras localidades, y avanzo, de otros países también. Creo que eso al final los enriquece, eso es lo que enriquece la cultura, ¿no? Que podamos disfrutar de diferentes espectáculos. Y por otro lado, lógicamente no podemos ceñirnos a que solo sean grupos locales, porque tampoco queremos que en otras localidades les digan a nuestros grupos, no es que como en Valdepeñas solo son grupos locales, pues aquí también son grupos locales. No, tenemos que buscar ese equilibrio, darles mucho peso y mucha importancia, porque se lo merecen, porque durante la pandemia estuvieron en las redes sociales animándonos con los ensayos que hacían en casa, y bueno, pues ha sido un año difícil para todo el mundo, pero para el sector cultural muy duro. En esas fechas clave, de los días previos y los días de la primera semana de septiembre, tendremos música, huyendo de concentrar muchas personas en poco espacio, pero tendremos espectáculos musicales. Sí, habrá espectáculos musicales y de otra índole, sí. ¿Qué otros espacios se barajan como alternativa a la plaza? Bueno, pues espacios al margen. El año pasado hablábamos del Parque del Este, es uno de los espacios, el Museo del Vino, que es un magnífico marco, bodegas A7 y otros espacios nuevos que estamos mirando. Trascacho, este tipo de actividades nos hacen un poco olvidar o nos mitigan un poco el mono que tenemos de reunirnos en la Plaza de España, a bailar todos juntos, a corear las grandes actuaciones, etcétera, o ni con esas. No es lo mismo, a ver, no es lo mismo, pero si tenemos algo, pues yo creo que lo tenemos que aprovechar y ir a esas actividades, las que nos gusten, cada persona, el gusto que tenga, y acercarse a ellas, pero está claro que estamos deseando que esto pase para juntarnos en la plaza con grandes conciertos y grandes actividades. De hecho, se están viendo en otras ciudades de mayor magnitud espectáculos que quizás se te ponen un poco, se te eriza la piel, porque piensas, todavía no toca esto, todavía es prematuro, pero en algunos casos se han hecho ensayos en los que se ve que las consecuencias, los resultados, es que se pueden hacer espectáculos de masas con medidas de seguridad y sin tener luego que lamentar las consecuencias, ¿no? Hombre, yo por ejemplo estuve el domingo, casualmente, estuve en Almagro, en el festival. Estuvimos, efectivamente. Y bueno, estaba prácticamente lleno. Sí es cierto que dejaban, no lo sé de qué forma, algunas filas así de una forma un poco anárquica,
por decirlo así, pero vamos, estaba prácticamente lleno. Conforme llegabas, ibas entrando guardando una distancia de seguridad. El Hospital de San Juan yo no sé exactamente la capacidad que puede tener, pero sí calculo que por lo menos de 700 localidades o algo así, y nada, la gente cumplió las normas conforme se nos indicaba y demás, y no hubo problema ninguno, o sea que... Eran medidas de seguridad pues como se han hecho aquí. Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, ahora mismo, y con esto no, porque claro, cada uno lleva su forma de actuar y demás. Por ejemplo, ahora mismo en Bodegas A7 vamos a estar 150 personas. Yo he llegado a ver, yo no sé si fue en la inauguración, que en total había 400 o 450 personas que sí que caben. Ahora mismo, y siendo al aire libre, no habría habido la posibilidad. No lo digo en el sentido, por ejemplo, por nuestro acto, que como hemos indicado antes, no es mayoritario. Pero, por ejemplo, a lo mejor haber metido otras 100 butacas más o algo así, y me refiero siempre porque es al aire libre. O bueno, o como ya también se ha hecho en el auditorio, en el Teatro Francisco Nieva. La última representación que estuvimos, un 75%. Había ya un 75%. Se puede, sí, lógicamente estamos valorando el ampliar el aforo. Lógicamente no se puede guardar ya la distancia del 1,5 metros, con lo cual la mascarilla tendrá que ser obligatoria, aunque estemos al aire libre. Pero cuando hablamos de actividades como la limonada o las que hemos tenido anteriormente de las notas del vino, el teatro de la Celestina, un poco vamos guiándonos por la incidencia que hay en Valdepeñas. Ahora estamos bien, pero hace unas semanas, entonces vamos viendo un poco, también hay que ser prudentes, como digo, la situación de momento va bien, pero esto cambia en un minuto. Sí. Bueno, pues por lo que tenemos más inmediato, en los próximos fines de semana, no está de más recordar que tenemos este sábado 10 en el Museo del Vino la última entrega de las notas del vino, Helen Sachs Soul, por cierto también sin invitaciones, ya también agotadas. Hace bastante tiempo. Y luego las noches de Bodegas A7 nos trae el día 16 al grupo Manchelos, que aúnan música actual con instrumentos clásicos. Teatro infantil, el día 18 el Sastrecillo Valiente, un concierto el día 23 de la agrupación musical Ciudad de Valdepeñas, y para acabar la programación de julio, quizá para el fin de semana siguiente haya algo que te reservas. Claro. Vale. El día 24 tendremos a Mar del Norte, estrenando su gira del verano de 2021 con temas nuevos que nos van a sorprender. No quiero despedir este espacio sin preguntar a mis compañeros y amigos del Trascacho si lo que se quedó en stand-by antes de que iniciase la pandemia se va a retomar en algún momento. Ese tributo a Estudio 1 con esas dos obras, 12 hombres sin piedad y 8 mujeres. Ay, pues ya les he puesto... Ya, claro, es que eso ahora mismo es complicado y tenemos que dar un margen de tiempo porque, entre otras cosas, los ensayos, o sea, concretamente la obra, yo voy a hablar o podemos hablar Moya y yo, porque somos somos los tres, somos actores de la obra 12 hombres sin piedad. Entonces, es una obra que debemos estar los 12, porque hay obras en las cuales... puedes estar unos actores y tal, luego entran otros y demás. Aquí se está todo el tiempo en escena y ahora habla el jurado número 3, ahora habla el 5, ahora habla el 7, salta el 1, otra vez vuelve el 3. No hay ningún mutis. Entonces, no hay ningún mutis, efectivamente. ¿Sabes? Entonces, complicado. Por parte de las mujeres son 8, son unas poquitas menos. Entonces, a la hora era lo que iba a decir, para juntarnos y en un sitio cerrado, 12 personas y demás, el estar ensayando con mascarilla es un poco difícil. Entonces, ¿retomarlo? Pues a mí sí que me gustaría retomarlo. Y lo que sí me gustaría retomar, que eso lo podríamos hacer, luego podemos hablarlo con Vanessa, que bueno, ya conoce este tema, era de hacer el... ya está hablado, ya te lo ha dicho que ya está hablado. Es que no me ha oído. Sí, ya está hablado. Ya está hablado. Pues es que eso yo ahora mismo no lo sabía. Pero los telespectadores no lo saben. No lo saben, claro, no bueno, lo saben. era hacer este recital poético, que teníamos bastante ilusión, de las jarchas al romanticismo. ¿Sabes? Que además hay una poesía, se hace un recorrido durante siglos de
de una poesía que además es también muy cercana, quizás, a lo que dimos en EGB en su momento, poesía que era, pues no sé... Muy didáctica. Sí, muy didáctica, efectivamente. Y muy popular. ¿Sabes? Entonces, pues sí, pero bueno, yo ahora mismo no sabía... En septiembre. En septiembre, pues entonces sí que nos gustaría hacerlo. Y la obra de teatro, pues ya se verá. Lo cierto y verdad es que no decimos que no, ni mucho menos, estamos en que la podamos hacer, pero de momento tiene que pasar también como no nos hemos juntado así para hablarlo todavía. La misma cautela que tú dices a nivel de ayuntamiento y demás que hay que tener, pues nosotros también, igual. Bien, pues hemos llegado al final de esta tertulia y yo en primer lugar tengo que agradecer la presencia de Vanessa Irla y desearte pues éxito y acierto en tu programación y que vaya la cosa por lo menos también como el año pasado, y si puede ser mejor, pues así lo celebraremos. Sí. Muchísimas gracias. Y a mis compañeros del Grupo El Trascacho, pues gracias una vez más por tomar parte y no pestañear a la hora de recibir la propuesta de estar en esta tertulia cultural que cada par de meses pues se nos antoja organizar en este plató. Y a ustedes, gracias. como siempre, les emplazo a dentro de 7 días a hablar de asuntos de actualidad en esta tertulia de Televaldepeñas. Hasta entonces, me anticipo a anunciarles que la semana que viene esta tertulia sale del plató y vuelve, si tienen ustedes memoria reciente, como en los 2 últimos años, a la calle. Vamos a estrenar la semana que viene la primera edición de La Terraza de verano, la tertulia en La Terraza. Les vamos a saludar desde la plazoleta Balbuena, donde el local, la terraza de Casa de Gavilla, nos va a estar esperando en esa primera cita con los colaboradores de Televaldepeñas. Hasta entonces, como digo, un fortísimo abrazo.